Diga un fuerte amén los que están tristes en esta hora. Le damos gracias, amados, a nuestro Padre Celestial, el cual nos ha permitido estar aquí, amados. Si estamos aquí, es gracias a que Dios es un Dios fiel, es un Dios amoroso. Entonces, amados, es importante siempre cuando estemos en la casa de Dios, es importante disfrutarnos, ¿no? Es importante regocijarnos, ¿sí? Si usted ve a una persona en el mundo, invítele a una persona en el mundo a una fiestita y usted nunca va a ver a esa persona triste, ¿no? Ay, por gusto me invitaron aquí. Ya estoy a punto de llorar. Usted lo va a ver gozoso, regocijado, ¿no? Así mismo nosotros, amados hermanos, en la casa de Dios tenemos que estar contentos, alegres, tenemos que estar regocijándonos porque, amados, vamos a una salvación. Amén. Vamos a una vida eterna. Y eso es sinónimo de gozo. De gozo, amén, amados. Permítame hacerle esta invitación. En el libro de Efesios, imagínense un pastor diciendo: Dios me habló que tienen que regalarme 2 iPhones, uno para mí y uno para mi esposa. Y es real, amados hermanos. Imagínense. Otro pastor diciendo: Dios me habló y me dijo que construyera garajes para todos los carros lujosos que Dios me va a hablar. Dios me va a dar. ¿Y sabe lo que estaba diciendo la gente? Amén. Entonces, amados hermanos, hasta eso hay que darle gracias a Dios de que estamos en un lugar en el cual los que predicamos la palabra de Dios nos aseguramos de hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 18. Antes de leer, amados hermanos, tengamos una palabra de oración para que sea Dios tomando el control de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre bendito, por ese tiempo. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios compasivo. Gracias por ese amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Padre bendito, vamos a leer tu palabra. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros. Y Padre de la gloria, que en medio de la predicación, Señor, seas tú obrando, Padre de la gloria. Que seas tú haciendo milagros, Padre Santo. Que seas tú sanando, Padre. Que seas tú liberando, Padre de la gloria. Porque esta palabra, Señor, es viva y eficaz, Padre bendito. Esta palabra tiene poder, Padre de la gloria. Y te pedimos, Señor, que seas tú manifestándote a través de la predicación de tu palabra, Señor. Que si estamos tristes, Señor, que esta palabra nos dé aliento, Padre de la gloria. Que si estamos débiles, Señor, que esta palabra nos dé fortaleza, Padre bendito. Que si estamos enfermos, Señor, que esta palabra traiga sanidad a nuestras vidas, Padre de la gloria. Si estamos atribulados, Señor, que esta palabra nos dé paz, nos dé tranquilidad, Señor. Si estamos cansados, Padre bendito, que esta preciosa palabra nos dé descanso, Padre de la gloria. Que tu Santo Espíritu pueda obrar libremente, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, te pido en esta hora, en ese nombre precioso que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Amados, yo quiero iniciar con este versículo, 1 de Pedro 4:10, porque quiero poner las bases, amados, para poder entender el tema en el cual yo quiero enfatizar el día de hoy. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, amados, algo que yo quiero ahorita iniciar diciéndole es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. Y nosotros
somos sus siervos. Amén, amados. Es importante entender esto. Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus siervos. Independientemente quiénes seamos, amados hermanos, independientemente del cargo que tengamos, todos somos siervos de Dios. Amén. Yo puedo ser pastor, pero yo delante de Dios soy un siervo. Ustedes pueden ser líderes, pero delante de Dios es un... Todos somos siervos de Dios. ¿Cuántos conocen a Abraham? Amén. Todos sabemos quién es Abraham, ¿verdad? El padre de todas las naciones. Pero mira cómo Dios le dice a Abraham. Génesis 26-24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo soy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Abraham es el padre de la fe, es un hombre sumamente grande, pero ¿cómo lo ve Dios a Abraham? Como un siervo. ¿Cuántos conocen a Moisés? No Moisés Caicedo, el futbolista, el de la Biblia. ¿Cuántos los conocen? Amados, Moisés, el que sacó el pueblo de Dios de Egipto, el libertador, el que abrió el mar para que todos pasaran en seco. Amén, amados hermanos. ¿Y cómo Dios le dice a Moisés? Josué 1:2, miren lo que dice, Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo lo ve Dios a Moisés? Como su siervo. Amén. Aunque hicieron cosas grandes, amados hermanos, pero Dios lo ve como su siervo. ¿Cuántos conocen a David, amados? El que mató al gigante, que mató leones. Amén. Aquel hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. ¿Y cómo Dios le dice a David? A ver si adivinan. ¿Cómo Dios le dice a David? Están allí. Salmos 89:20. Hallé a David, mi siervo. Entonces, amados hermanos, todos somos siervos delante de la presencia de Dios. Amén. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Todos somos siervos. Es más, amados, ¿cuántos han leído cuando vino el arca de Dios que David comenzó a danzar delante del arca? Todos hemos leído eso, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me interesa enfatizar en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Por qué no especifican cómo estaba vestido David? Amados, el efod de lino no eran las vestiduras sacerdotales. Amén, amados hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que David, ante el pueblo, él se vestía con sus vestiduras sacerdotales. David era el rey, pero cuando venía la presencia de Dios, él se despojaba de esa vestidura y se ponía como un siervo. Y es importante entender eso, que todos somos siervos. ¿Por qué estoy enfatizando eso, amados hermanos? Porque es importante entender de que si nosotros somos siervos de Dios, yo tengo que ser un buen siervo de Dios. Amén. Porque hay malos siervos de Dios, pero yo quiero ser un buen siervo. Ahora, para yo ser un buen siervo de Dios, no se pierda porque aquí viene el asunto. Para yo ser un buen siervo de Dios, hay varias características, pero yo quiero hablar de una. ¿Cuántas voy a hablar? Una. Una de las características, amados hermanos, que hace que un siervo de Dios sea bueno, es que es un buen administrador. Amén. Un buen siervo de Dios es un buen administrador. ¿Estamos ahí, amados hermanos? Entonces, Dios es el dueño de todas las cosas. Al Dios ser el dueño de todas las cosas, Él nos da esas cosas, pero con el fin de que nosotros seamos buenos siervos, y un buen siervo es un buen administrador, amados hermanos. Por eso yo inicié leyéndoles en 1 de Pedro 4:10, que nos dice: cada uno según el don que ha recibido. La palabra don es un regalo. Amén. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, varias formas, gracia, favores no merecidos.
Entonces de Dios recibimos muchas cosas, amados hermanos, pero esas cosas nosotros las recibimos no porque seamos los dueños, sino que porque nosotros somos siervos y esas cosas nosotros debemos de administrar. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Amados, si Dios nos dio inteligencia y sabiduría, ¿usted sabe por qué nos dio esas cosas? Para que la administremos. Si Dios nos dio una familia, ¿sabe para qué es? Para que la administremos. Si Dios nos dio dinero, ¿sabe para qué es? Para que lo administremos. No porque nosotros seamos los dueños, sino que porque entendemos que somos siervos de aquel que es el dueño de todas las cosas. Amén. Las personas que se creen, amados hermanos, dueños de todas las cosas, ellos hacen lo que quieran, pero nosotros no. Todo lo que nosotros recibimos, amados hermanos, es porque Dios nos los dio. Amén. Si yo me gradué de la universidad, no fue gracias a mi talento, a mi inteligencia, a mi sabiduría. No, Dios así lo permitió. ¿Sabe por qué Dios lo permitió? Para que seamos buenos administradores, buenos siervos de Dios. Pero de todas esas cosas que Dios nos da, yo solamente quiero hablar de una. ¿Cuántas cosas? Una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es esa cosa? De todo lo que Dios nos da, yo solamente quiero hablar del tiempo. Y ahí viene el tema de la predicación. Buenos administradores del tiempo. ¿Cómo se llama la predicación? Buenos administradores del tiempo. ¿Y por qué quiero hablar del tiempo? Porque, amados hermanos, tenemos la costumbre de menospreciar el tiempo. Amados hermanos, hay un gran peligro cuando yo no administro el tiempo correctamente. Amados, el tiempo también es un regalo de Dios. Dios nos da el tiempo. ¿Para qué? Para que lo administremos. Amén, amados hermanos. Por eso es bueno preguntarnos, ¿cómo yo estoy administrando el tiempo que Dios me dio? ¿Estoy siendo buen administrador del tiempo que Dios me dio? Ustedes ven que hay personas que viven el tiempo como que no hay un mañana. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños de ese tiempo. Ellos no entienden que ese tiempo Dios se lo dio. Pero a mí me interesa a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos dio? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo estás administrando el tiempo que Dios te dio? ¿Estamos siendo buenos siervos? ¿Será que estamos administrando bien el tiempo que Dios nos ha dado? Amén, amados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, amados, en Mateo 24:15? Yo creo que todos hemos leído de la parábola de los talentos. Mire lo que dice Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Interesante. ¿Quién era el dueño de todo? Dice que un hombre. Todo lo que él tenía, ¿quién se los entregó? A su siervo. Pregunta, ¿para qué este hombre le entregó sus bienes a los siervos? Perfecto, para que ellos administren todos esos bienes. No que los siervos eran los dueños, ellos tenían que ser administradores de eso. Amén, amados hermanos. Asimismo, Dios nos da cosas, incluido el tiempo, no porque nosotros seamos los dueños, sino que ¿para qué? Para que lo administren. Amén, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice que a uno le dio 5. A otro le dio 2, a otro le dio 1. El que le dio 5 dice que trabajó y multiplicó 5 más. Amén. Al que le dio 2 trabajó y multiplicó 2 más. Al que le dio 1 le dio miedo y lo enterró. Y yo quiero que ustedes, amados hermanos, noten cómo cuando vino el Señor, cómo le llamó a ese siervo que recibiendo un talento lo enterró. Porque muchos dicen, amados, muchos dicen que un talento era poco. Y no. Amados hermanos, 5 talentos era una millonada, porque talento es plata. 2 talentos era una millonada. Un talento también era una millonada. ¿Sabe por qué lo enterró? Porque tuvo miedo. Y mire cómo le dice el Señor. ¿Están ahí, amados? O ya están cansados. Mateo 25:30. Miren cómo le dice el Señor cuando vino. Y al siervo
bueno. No están ahí, ¿verdad? Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo lo llamó su señor? Inútil. ¿Por qué lo llamó inútil? Porque no fue un buen administrador de lo que su señor le dio. Amados hermanos, ahí está el peligro de no ser buenos administradores del tiempo. Amados, si yo no administro bien el tiempo, yo voy a ser un siervo inútil. ¿Y sabe qué va a pasar? Los siervos inútiles no heredan el reino de Dios y su justicia. El siervo inútil va a estar donde será el lloro y el crujir de dientes, y ahí no hay nada bueno, amados hermanos. Donde hay lloro, crujir de dientes, no hay nada bueno. ¿Saben por qué? Por no ser buenos administradores. Entonces, si hay algo que tengamos que salir de aquí, amados hermanos, es que tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos dio. Amén, amados. Amados, si bien es cierto, hablando de los talentos, cada uno se le dio conforme a su capacidad, pero el tiempo no se nos da conforme a nuestra capacidad. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El hombre más rico del mundo, el día de ese hombre tiene 24 horas. El hombre más pobre del mundo, el día de ese hombre tiene 24 horas. La misma cantidad de tiempo. ¿Dónde cambia el asunto? Si somos buenos administradores o malos administradores. Por eso quiero enfatizar en nuestra lectura base, amados hermanos, en Efesios 5, el versículo 16. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amados, yo creo que cada uno de nosotros concordamos de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y es cuando más nosotros debemos de aprovechar ese tiempo que Dios nos dio. Amén, amados hermanos. No podemos vivir la vida derrochando el tiempo, amados hermanos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahora pregúnteme, pastor, ¿cómo yo puedo aprovechar bien el tiempo? Pregúnteme. Buena pregunta. ¿Cómo podemos ser buenos administradores de Dios? ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo de Dios? Amados, aquí viene la clave. Si nosotros le damos nuestro dinero a una persona que sabe invertir, amén, amados hermanos, esa persona que sabe invertir, esa persona sabe dónde invertir. Anote esto. Esa persona sabe dónde invertir, sabe cuánto invertir y sabe cómo invertir. Una persona que sabe, amados hermanos, de negocio, una persona que sabe, amados hermanos, de lo que son las inversiones, sabe dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. Amén, amados hermanos. De hecho, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, ellos sabían, amados hermanos, sabían dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. ¿Por qué? Porque cuando yo sé esas 3 cosas, lo que yo tengo se multiplica. Yo me vuelvo productivo. Por eso el que tuvo 5, trajo 5 más. El que le dieron 2, trajo ¿cuánto? 2 más. Porque sabían, amados hermanos, dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. Amén, amados hermanos. Mateo 25, 16 y 17, porque no me están creyendo. Mateo 25, 15, Mateo 25, versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser buenos siervos y buenos administradores del tiempo que Dios nos dio? Entendiendo dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. Amén, amados hermanos. Si yo sé esas 3 cualidades, yo voy a ser un buen siervo de Dios y yo voy a administrar correctamente el tiempo que Dios me da. ¿Están allí, amados? ¿Quién vive? A su nombre. De aquí tenemos que salir buenos administradores del tiempo que Dios nos dio.
La primera, ¿dónde invertir? Amén, amados. ¿Quieren conocer dónde debemos invertir? Mi versículo favorito, 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde nosotros tenemos que invertir? ¿En lo temporal o en lo eterno? En lo eterno. Entonces Dios, el tiempo que Dios me ha dado, yo tengo que invertirlo en aquellas cosas eternas. Amén, amados hermanos. Amados, no es que esté mal invertir mi tiempo en cosas temporales. Lo que está mal es cuando yo me enfoco en las cosas temporales y solamente quiero invertir mi tiempo en esas cosas temporales, olvidándome de las eternas. Ahí está lo malo. Amén, amados hermanos. Ahí está lo malo. La palabra de Dios nos habla de un hombre rico que tenía mucho dinero. Pero ¿sabe lo que dice este hombre rico? Construyó graneros aún más grandes para llenarlos. Y dice como un día que él dijo, bueno, ya tengo todo, ahora sí mi alma se va a regocijar. ¿Sabe lo que pasó? Lucas 12, 20, 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, esa es una persona que invierte su tiempo en lo temporal. Su enfoque es en lo temporal. Amén, amados hermanos. Esa persona va a tener grandes pérdidas. ¿Dónde tenemos que invertir, amados? En lo eterno, en lo que no se ve. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nuestro tiempo lo invirtamos en aquellas cosas que no se ven. ¿Cuántos conocen a Marta y a María, amados? Vamos al libro de Lucas, rapidito. Lucas 10. Vamos, Lucas 10, ya voy a concluir, ¿sí? No se me canse. Lucas 10. Y vamos a leer el versículo del capítulo 12. Lucas 10, capítulo 12, versículo 20 al 21. Muy importante eso, amados. Lucas 10, Lucas 12, perdón, se me fue el internet. Lucas 10, versículo 38. Ahí sí, no me cuadraban las cuentas. Jesús visita a Marta y a María. Amén. Lucas 10, versículo 38 al 40. Vamos a leer rápidamente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos dos hermanas, amén, amados hermanos. María dice que estaba sentada oyendo lo que Jesús decía. Amén. Pero Marta estaba preocupada por los quehaceres. Entonces vemos a María escuchando a Jesús. ¿Dónde estaba invirtiendo ahí María? En lo eterno, ¿verdad? En lo celestial. Pero Marta, ¿dónde estaba invirtiendo su tiempo? En lo material, en lo terrenal, en lo temporal. Amén, amadas hermanas. Amén, amados. Entonces aquí vemos lo importante de saber invertir nuestro tiempo. Y aquí hay una palabrita clave, porque María tenía cosas que hacer también, amados hermanos. María no era desocupada y por eso estaba sentada escuchándolo a Jesús. Ella también tenía cosas que hacer, pero ¿sabe qué pasa? Que María sabía que tenía que aprovechar el tiempo. ¿Sabe por qué? Por lo que nos dice la palabra de Dios,
Jesús visita a Marta y a María. Una persona que visita no es una persona que vive en esa casa, ¿verdad? Entonces María sabía que Jesús solamente estaba de visita, por ende ella sabía que tenía que aprovechar el tiempo que Jesús estaba ahí en esa casa. Por eso que ella, aunque yo tengo cosas que hacer, no, yo ahorita que Jesús está aquí, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces ella entendía que era tiempo de invertir en lo eterno. Después voy a invertir en lo terrenal. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Y hoy ustedes que están aquí escuchando palabra de Dios, ¿dónde creen ustedes que están invirtiendo su tiempo? En lo eterno, amados hermanos. Por eso es que yo a veces no cuadro con ciertas expresiones que tienen ustedes, porque es como que si ustedes estuvieran perdiendo el tiempo. Yo a veces pongo esa cara cuando estoy perdiendo el tiempo. En serio. Cuando yo veo que estoy perdiendo mi tiempo, yo me pongo así como que... Pero no, estamos en el lugar correcto, invirtiendo en el lugar correcto. ¿Cómo es posible que vamos a estar como que aburridos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy ustedes están invirtiendo parte de su tiempo. Hoy ustedes se levantaron siendo buenos administradores del tiempo de Dios. Porque ustedes se levantaron y dijeron, no, hoy voy a invertir parte de mi tiempo en lo eterno. Y por eso están aquí. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Lo segundo, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto de mi tiempo yo tengo que invertirle a Dios? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto de mi tiempo tengo que invertirle a Dios? Amados, insisto en este ejemplo. Si usted le da su dinero a un inversionista, el inversionista jamás va a invertir todo su dinero. ¿Sabe por qué? Porque si lo invierte mal, la pérdida va a ser grande y va a ser total. Entonces, un buen inversionista solamente no invierte todo su dinero. Entonces, asimismo, nosotros, amados hermanos, tenemos 24 horas y las 24 horas no las vamos a invertir a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que dormir. Hay tiempo para dormir, ¿cierto? Hay tiempo también para trabajar. Porque hay muchos que son tirados a muy sabios. Yo dicen, yo tengo que trabajar, pero ese tiempo que voy a trabajar se lo invierto a Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, parte de mi tiempo yo tengo que dedicar a trabajar para proveer a mi familia, ¿verdad? También parte de mi tiempo tengo que dedicar a estudiar, ¿no? Lo que estudio, lo que estudiamos. También parte de mi tiempo, amados hermanos, también tenemos que distraernos, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Tenemos que distraernos. O sea, parte de mi tiempo también es para yo distraerme, salir a alguna parte, ¿verdad? Despejar la mente. Entonces, no las 24 horas yo las voy a invertir a Dios. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuánto de mi tiempo entonces yo tengo que invertirle a Dios? El tiempo suficiente para realizar estas tres acciones. La primera, mi devocional. Amén, amados. Mi devocional. Cuando yo me levanto y lo primero que hago es orarle a mi Padre Celestial. Sea con una alabanza, sea con una lectura y después la oración, o sea directamente con oración. ¿Cuánto yo puedo durar eso? Independientemente de usted su tiempo. ¿Sí? 5 minutos, 1 hora, 10 horas, independientemente de su tiempo. Pero su devocional tiene que ser claro. La segunda acción, estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que separar mi tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ya no para leerla, para estudiarla. Es decir, que yo voy a tener un texto y ese texto lo voy a estudiar. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿A quién se le habló? ¿Cuál es el mensaje clave? Y yo voy a tener una libreta y todo eso voy anotando. Amén. ¿Cuánto puede durar eso? Eso sí, no va a durar 5 minutos. Media hora, 1 hora. Amén, amados hermanos. Y por último, el tiempo de acción de gracias. En la noche. Cuando yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me ha provisto durante el día, yo le doy gracias porque ahora voy a descansar. Ese es el tiempo que yo tengo que dedicarle a Dios. Para mi devocional, para el estudio de la palabra de Dios y para agradecerle por todo lo que Él me da. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Entonces yo ahí voy a ser un buen administrador del tiempo. Porque muchas veces hay días que ni siquiera podemos hacer devocional. Ya estamos siendo malos administradores.
A veces, incluso me ha pasado, que a veces me ha tocado sacrificar el tiempo del estudio de la palabra. Ya estoy siendo un mal administrador, amados hermanos. Amén, amados. Daniel 6:10 decía: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y aquí viene lo importante. Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. No es que a Daniel se le ocurrió hacerlo en ese momento. Él ya lo hacía antes. Ya era una costumbre de Daniel. Ahora pregunta, ¿Daniel era desocupado? No. Daniel tenía un cargo el cual representaba muchas obligaciones, pero Daniel entendía que él tenía que sacar parte de su tiempo para invertirlo en lo eterno. Amén, amados hermanos. Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén, amados hermanos. Salmo 55:17. En la tarde, en la mañana, al mediodía. Voy a invertir en lo eterno. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, amados, no podemos llamarnos cristianos si durante las 24 horas yo no separo tiempo para dedicarlo a Dios. Entonces, amados, yo no entiendo muchas veces personas que solamente abren la Biblia cuando vienen los domingos a la iglesia. No estoy acusando a nadie por si acaso. Es un decir. Ahí yo estoy siendo un mal administrador de mi tiempo. ¿Cuántos no han iniciado un capítulo? Voy a leer todo Mateo. Primer día bien, segundo día bien, tercer día bueno. Ya hay que dejarlo ahí nomás, Mateo. ¿Cuándo nos ha pasado eso? Entonces, desde ese momento ya no estamos siendo buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado, amor. Amén. Entonces, ¿cuánto de mi tiempo tengo que invertir? El tiempo suficiente para hacer mi devocional, para estudiar la palabra de Dios y para tener mi acción de gracia delante de Dios. El último. Vamos, el último. ¿Cómo debo invertir? ¿Cómo debo invertir? Y esta parte es donde siempre, amados hermanos, fallamos. En cómo invertir. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque muchas veces, amados hermanos, podemos estar invirtiendo en el lugar correcto. Podemos estar dando parte de mi tiempo en lo eterno, pero no lo estoy haciendo de la manera correcta. Mateo 6:5. Rapidito, Mateo 6:5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres estaban orando. Estos hombres estaban invirtiendo correctamente porque estaban orando. ¿Y a quién le estaban orando? A Dios. Amén. Estaban sacando parte de su tiempo porque estaban orando. Pero ¿cómo lo estaban haciendo? De la manera incorrecta. Ellos lo estaban haciendo para que los demás lo vieran. Oh, pero mira cuánto, ya lleva 3 horas orando. Pero qué palabra tan magnífica dice ese hombre. Por eso estaban orando. No lo estaban haciendo de la manera. Y nosotros, amados hermanos, estamos en el lugar correcto, invirtiendo en el lugar correcto, dando parte de nuestro tiempo, pero de la manera incorrecta. Amén, aleluya. Amén, amado. Me toca orar. Padre, gracias. Amén. Wow, me toca leerla, ya es mi hora de estudio. Pausa lo que estoy viendo. Bueno, Mateo dice un sermón del monte. Bueno, estaban en el monte, diga. Sí, Jesús estaba dando un sermón. Bueno, amén. Ya. Bueno, vamos a la iglesia. Estábamos en la iglesia
Y amados, yo no sé por qué, pero cuando uno está en la iglesia, amados hermanos, y uno está escuchando la palabra de Dios, a uno se le ocurre una de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos aquí. Y nos acordamos del trabajo, nos acordamos de la casa, nos volvemos filósofos, amados hermanos. Y nos desconectamos de lo que realmente vale la pena. Entonces eso es peligrosísimo, amados hermanos. ¿Cómo debemos de invertir? Buena pregunta, vamos, ya estoy culminando, tranquilo hermano, no me apures. ¿Cómo? Primera de Corintios 13, 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Cómo yo debo de invertir mi tiempo? Con amor. ¿Sabe qué significa eso? Que yo me deleito invirtiendo mi tiempo a Dios. Amén, amados hermanos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Tenemos que deleitarnos, amados hermanos, cuando estemos dedicando nuestro tiempo a Dios. Amén, amados hermanos. Tenemos que disfrutarlo. Una cosa es, bueno, me siento cansado, pero yo golpeo mi carne a la obediencia a Cristo. Yo igual voy a orar, pero ya cuando yo ya esté orando, yo tengo que deleitar. Y muchas veces ha pasado, ¿no? Wow, como que no tengo muchas ganas de leer, pero una vez que yo ya golpeo mi carne, lo llevo a la obediencia y me siento a leer, yo ya tengo que deleitar. Amén, amados hermanos. Yo sé que muchas veces estar aquí es pesado, pero golpee su carne, amados hermanos, a la obediencia de Cristo y deleítese, disfrute, amados hermanos. Yo creo que los cristianos somos los únicos que vamos a una vida eterna sin deleitarnos. Es como que si Jesús murió pero no resucitó. Y estamos en un velorio, bueno, Jesús murió, no, Jesús resucitó. Vida es sinónimo de gozo, de algarabía. Amados, si un familiar de nosotros, Dios no quiera, muere, vamos a estar tristes. Pero si revive, vamos a seguir tristes. Entonces debemos de deleitarnos, regocijarnos. Amén, amados hermanos, alegrarnos. Cristo, gloria a Dios. Cierro con este versículo. Ya me voy despidiendo 4 veces, hermana Zaida. Esta es la quinta. ¿Sí? Esta es la quinta. Esta es la última. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No podemos olvidarnos del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Amado, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a invertir nuestro tiempo en Dios. Él nos va a guiar, Él nos va a ministrar, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar el entendimiento, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la capacidad para poder invertir nuestro tiempo en lo eterno. Entonces Dios es el dueño de todo, ¿estamos de acuerdo con eso? Somos sus siervos, ¿estamos de acuerdo con eso? El tiempo Dios nos los dio, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos siervos de Dios? Buenos administradores. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, amado, para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Padre bendito, te damos gracias por el tiempo que estuvimos aquí, Padre de la gloria, escuchando tu palabra. Gracias por darnos ese privilegio, Padre Santo. Que nosotros podamos entender, Padre, que no hay mejor acción que podamos hacer que invertir en lo eterno, Padre bendito. Que invertir en el reino de Dios y su justicia, Padre de la gloria. Padre Santo, que hoy salgamos de aquí plenamente convencidos de ser buenos administradores de ese tiempo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a vencer toda barrera, Padre Santo. Sabemos que muchas veces el enemigo se opone
Padre bendito, muchas veces incluso el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Ayúdanos, Señor, a golpear nuestra carne, Señor, para deleitarnos y regocijarnos delante de tu presencia, Padre bendito. Padre, que seamos buenos administradores de ese tiempo, Señor. Que no caminemos como que si no hubiera un mañana, Padre bendito, sino con esa reverencia y ese respeto de que si tenemos tiempo es porque tú nos los has dado, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, a tu favor yo te lo pido, en ese nombre poderoso que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Yané, ¿qué voy a decir? Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestra nueva pastora.